Le puse como título a este tema, Dios nos llamó a servir. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor nos llama a servir? Amén. Y como dice el pastor siempre, nuestra iglesia es bíblica, así que vamos a tener muchos versículos también para poder hablar sobre este tema que es tan importante en el día de hoy para un cristiano. El que podamos servir, el que podamos no solamente con nuestros dones, sino que el don de servicio también es algo que nos entrega el Señor a toda persona que está en la iglesia. Entonces de esto quiero hablar. Entonces, Marcos, capítulo 10, versículo 42. Perdón, 38 voy a leer yo. Dice: entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Amén. Está hablando, ¿cierto?, de tener parte con Jesús. Y también iban a ser bautizados de la misma forma que Jesús, ¿cierto? Bautismo en agua. Y luego también Jesús es lleno del Espíritu Santo, al igual que los apóstoles, como se relata en los Hechos, que fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces Jesús les dice: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. Hasta ese momento venían los discípulos de viaje, ¿cierto?, hablando con Jesús, y Jacobo y Juan estaban con Jesús y le preguntan si es posible que cuando estén en la gloria, qué patudos, digo yo siempre, qué patudos de querer pedirle eso al Señor. Pero ellos se lo piden y le piden que quiere estar uno a la izquierda y el otro a la derecha. Entonces de ahí empieza esta historia. Luego dice: no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. El 41 dice: cuando lo oyeron los otros 10 discípulos, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan. Y esto me parece muy interesante, porque muchas veces creemos que antes, cuando los discípulos estaban con Jesús, no habían disensiones, no habían peleas, no habían pleitos entre los hermanos, y sí, muchas veces hay diferentes opiniones que no son muchas veces importantes dentro de la iglesia. Muchas veces tenemos discusiones por cosas vanas, que cuando vamos a la Biblia quizás no son tan importantes, pero siempre es imperativo, siempre es importante el que en las cosas de la doctrina, de la sana doctrina del Señor, nos pongamos de acuerdo. Amén. Continuamos leyendo. Entonces se enojaron con Jacobo y Juan, mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros. Me parece maravilloso lo que dice Jesús ahora. Sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Gracias, Señor. Podemos orar nuevamente, hermanos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Queremos, Señor, que tú nos dirijas en esta mañana, que tu Espíritu Santo nos hable a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque estamos en este lugar y podemos recibir de tu Espíritu Santo, Señor, para que tu Espíritu nos guíe a toda verdad, como dice en tu palabra, Señor, que Él nos guiará, Él nos mostrará, Él nos hará escudriñar la palabra. Queremos pedir que tu amado Espíritu Santo en esta mañana sea, Señor, guiando todo lo que se va a hablar, y que tu Espíritu Santo hable, Señor. Te damos gloria y te damos honra solo a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, el reino de Dios es completamente distinto
al reino de este mundo. Entonces Jesús decía, los gobernantes de este mundo se enseñorean. Cuando llegan al poder muchas veces, no vamos a decir nombres, pero muchas veces se habla, ¿cierto?, de algo político, lo vamos a poner en nuestro contexto. Se habla de que se van a hacer tales y tales medidas, tales políticas públicas para que la gente esté mejor, para que el Chile pueda salir adelante, para que la economía no se estanque, para que la inflación pueda disminuir y los precios se puedan mantener. Se hacen muchas promesas. Cuando llegan al gobierno, resulta que muchas cosas no se pueden hacer o básicamente y llanamente no las quieren hacer. Entonces Jesús nos dice acá, cuando los gobernantes llegan al puesto, se enseñorean del puesto y ya se empiezan a olvidar, ¿cierto?, de la gente común y corriente. Pero en el reino de los cielos, en el reino de que Jesús nos está mostrando en esta mañana, dice que el que quiere enseñorearse, el que quiere ser más grande, tiene que servir a todos. Imagínense qué tremendo es eso. Yo siempre pienso en el ejemplo de los pastores. El pastor es la máxima autoridad, ¿cierto?, aquí en la iglesia. Obviamente Dios por encima, ¿cierto? Pero el pastor es el guarda de todos nosotros. Entonces el pastor es la máxima autoridad en la iglesia y a él nosotros nos sometemos. Amén. A él nosotros nos sometemos. Amén. Amén, ¿cierto? Entonces, cuando vemos eso, claro, es una autoridad, pero resulta que esa misma autoridad está sirviendo. Los pastores buscan, ¿cierto? Oran diariamente. El pastor sabemos que lo hace y sus frutos también lo demuestran, que él se levanta por la mañana y nos sirve a nosotros. ¿Por qué? Porque ora por cada uno de nosotros, ora por la iglesia, intercede, hermano. Él tiene una responsabilidad tan grande como pastor que muchos de los que estamos aquí no nos gustaría tener, porque es muy complicado el ser pastor, es muy difícil, pero por eso, por la gracia de Dios, ¿cierto?, nuestro pastor está con nosotros siempre y está orando por nosotros. Entonces él, el pastor, las autoridades que están en la iglesia, mientras más responsabilidad tienen, mientras más liderazgo tienen en la iglesia, más sirven. Por ejemplo, usted ve a los líderes de la iglesia, Jano y Yane, ellos, por ejemplo, son líderes, pero ellos son los primeros en llegar. Ellos son, por ejemplo, los que tienen que ver el tema de que usted le toca esto otro, todos ellos lo ven. La hermana Joana también ordena todo el tema del anexo, de la limpieza, todo está escrito cómo se hace. Todo eso lo van haciendo los líderes, los pastores, todos dan instrucciones. Entonces, los líderes, mientras en el reino de Dios más me acerco a un liderazgo, me voy a dar cuenta que más voy sirviendo. Entonces, es al revés en el reino de los cielos. Un gobernante, un presidente, una persona importante, un jefe, también es mucha responsabilidad, pero muchas veces delega cosas, delega. Pero en esto, acá, primero, el que está liderando es el que tiene que dar el ejemplo para que el resto después vea y después delegar. Entonces, en el reino de los cielos es completamente diferente. El gobierno es diferente en el reino de los cielos. Y eso es lo que Jesús nos quiere enseñar en esta mañana. Entonces, en el reino de los cielos, el servidor es primero. Jesús hace énfasis en que su reino no es como el de este mundo. Este mundo tiene líderes corruptos, líderes que no piensan en el bien del desprotegido, líderes que están para ser servidos. Eso es en este mundo, mi hermano. Los líderes que se ponen están para ser servidos. Acá, en la iglesia de Dios, los líderes que están para servir. En Efesios 5 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y eso es el máximo sacrificio, lo máximo que pudo hacer el Señor para servirnos a nosotros es su sacrificio. Y quiero también buscar en Juan, si puede buscar ahí, en Juan 14, 15. Jesús hablando dice: si me amáis,
guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En ese tiempo, ¿cierto? Jesús habló en futuro, estará con vosotros porque Jesús estaba ahí en medio de ellos. El Espíritu Santo estaba con ellos, pero no estaba en ellos, como lo está ahora con nosotros. Amén. Jesús entonces dejó un consolador para guiarnos a toda verdad. Entonces, si no sabemos en qué área servir de la iglesia, el Espíritu Santo está ahí para mostrarnos, para guiarnos a toda verdad. Claro, la palabra también, porque la palabra es verdad, amén. Pero también para guiarnos en cosas sencillas. Muchas veces el Espíritu Santo le va a decir si tiene que ir a un lugar o no ir, si tiene que hacer tal cosa o no. Entonces tenemos que practicar el tener la voz del Espíritu Santo tan audible que cuando el Espíritu Santo dé una orden, nosotros podamos ejecutarla. Entonces, si no sabe en qué servir, si no sabe en qué ayudar en la iglesia, pídaselo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre le va a responder. Busque del Espíritu Santo, busque del Señor, y el Espíritu Santo lo guiará para que usted pueda ver dónde va a servir en la iglesia. Entonces sabemos que tenemos diversidad de talentos, de dones en la iglesia. Muchos sirven en el don de servicio, que es donde yo creo que es el más importante dentro de la iglesia. También está el de intercesión, que también es muy importante. Es muy importante también el de intercesión. Pero el de servicio es tan importante, mis amados, porque es el ejemplo que nos dio Cristo acá en la Biblia. Es lo que el Señor empezó a hacer con sus discípulos. Jesús sirvió siempre a sus discípulos. Y el capítulo y el pasaje más importante es cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. Ahí les demuestra el don del servicio, pero lo vamos a leer más adelante. Dice también en Efesios 6:6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Y esto es muy importante, porque cuando estamos en el don de servicio, cuando estamos sirviendo en la iglesia, muchas veces queremos que el resto vea lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Porque es rico, es gratificante cuando te golpean la espalda, cuando te dicen, oye, súper bien lo que hiciste, súper bien. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque claro, puede ser muy agradable para nuestra carne, pero démosle la gloria siempre a Dios. Entonces, no sirvamos al ojo, no sirvamos cuando estemos en la iglesia haciendo algo. Por ejemplo, si le toca hacer fuego en la mañana, si le toca prender la estufa, si, no sé, muchas veces, no sé, nadie barrió esa parte de allá y usted la barrió, pero eso es para el Señor. No se preocupe si nadie lo ve, no se preocupe si los hermanos llegan después y nadie ve lo que usted hizo. Lo importante es que el Señor lo vio. Amén. Él es el que tiene que ver lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque Él nos va a recompensar en público después, dice. Entonces, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad. Y esto es importante también. Cuando lo manden a hacer algo, por más pequeño que usted lo encuentre, hágalo con toda voluntad, porque es para el Señor. Como el Señor y no a los hombres. Versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Imagínense, usted va a recibir del Señor si lo hace bien y de todo corazón, sea siervo o sea libre. Esa partecita queda para ese tiempo. Dios nos llama a ser siervos que no solo sirvan al ojo, ¿cierto?, sino a los hombres. Entonces, quiero que busquemos ahora en Mateo, que vaya a Mateo, el primer evangelio del Nuevo Testamento, Mateo 6, Mateo 6:5 dice:
Jesús y la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para qué? Para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí hay dos puntos importantes en la advertencia que hace Jesús. Dice, porque ya tienen su recompensa. El punto 1 es que ellos ya tienen su recompensa porque ya el resto los vio. Esa es la primera recompensa. Esa es la primera recompensa de esas personas que buscan servir al ojo, ¿cierto?, para que el resto vea. Ya tienen su recompensa porque el resto ya lo vio. Dios no va a obrar ahí. Y la segunda es que ya está preparado un lugar para esas personas. Entonces Jesús es enfático en decir esto: de cierto que ya tienen su recompensa. Entonces nosotros, como hijos de Dios, busquemos tener la recompensa de Él, no al ojo, sino que sirviéndole siempre a Él. Y luego voy a pedir también que busque en el mismo capítulo 6, pero el versículo 16. Dice Jesús y el ayuno: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Lo mismo que le digo, ya tienen su recompensa porque el resto lo vio, pero también hay un lugar reservado para ese tipo de personas. Entonces nosotros no busquemos que el resto vea lo que nosotros hacemos, porque eso nos hace a nosotros hipócritas. Y no buscamos ser hipócritas, buscamos ganar el perdón, ¿cierto?, de Dios, que Él ya nos perdonó claramente, pero intentar hacer algo. A mí me mueve una motivación extra por intentar hacer cosas para el Señor, intentar servir en cualquier cosa, en mover un cable, en ordenarle un cable a la otra persona, cualquier cosa, con tal de decirle: Señor, yo quiero hacer todo para ti. Y esa es la motivación que cada uno de nosotros debe tener, de hacer todo como para el Señor, no sirviendo al ojo. Quiero que vayamos ahora también a Salmos 100. Le dije que íbamos a leer muchos versículos hoy día. Amén. ¿Le gusta leer la palabra? Amén. Vamos entonces, Salmos 100, versículo 2. ¿Qué dice? Servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Wow. Servid a Jehová con alegría. Es lo mismo que estábamos hablando en Efesios 6. Que esa motivación sea porque Cristo nos salvó, porque Cristo hizo todo por nosotros. Entonces yo ahora, con lo poco que puedo hacer, intentar hacer lo mejor posible como para el Señor. Entonces, todo lo que hago, cualquier cosa que haga en la iglesia y fuera de la iglesia, hacerlo como para el Señor, pero siempre alegre. Servid a Jehová con alegría. Amén. Entonces, solamente haciendo las cosas como para Dios, lograremos dar lo mejor de nosotros porque Él lo merece y Él lo dio todo. Amén. Y ahora es donde quiero que vayamos al otro versículo clave que está en Juan 13. Juan, capítulo 13, versículo del 3 al 20. Lo voy a leer de manera rápida para no gastar tanto tiempo en esto. Se levantó de la cena y se quitó su manto, estoy leyendo el 4 ahora, y tomando una toalla se la ciñó, hablando de Jesús en la Santa Cena. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro entonces a Jesús: no solo mis pies, Señor, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Entonces,
voy a leer el versículo 13 ahora. Dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Vosotros también, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Entonces Jesús aquí nuevamente nos está demostrando, no solo a los discípulos en ese momento, sino a nosotros también. El Señor, imagínese, el Dios, creador del cielo y de la tierra, creador de todas las cosas que usted ve en esta tierra, creador de usted, creador de nosotros, creador del hombre. Él, con toda su autoridad, con todo su poder, mi hermano, con todo el poder que tiene Jesús, y es la máxima autoridad que usted pueda encontrar. No hay nadie más grande que Jesús, no hay nadie más grande que Jehová. Con toda esa autoridad que tenía Jesús de ser el Hijo mismo de Dios, Él lavó los pies de sus discípulos. Y muchas veces nosotros no hacemos cosas por orgullo, o no dejamos que alguien haga algo por nosotros por orgullo. El mismo Señor, Dios de la creación, le estaba lavando los pies a sus discípulos. Imagínense qué tremendo. No hay nadie en el mundo que usted va a ver que un presidente le va a lavar los pies a un mendigo, por darle un ejemplo. Eso no se ve en nuestro mundo. Y ese es el ejemplo que el Señor nos dejó, que Jesús nos dejó. Imagínense, es algo tan servicial el poder lavar los pies de alguien. Y Jesús lo hizo con sus discípulos. Y Jesús nos manda en este tiempo a que nos lavemos los pies unos con los otros. Y no es algo literal, aunque también puede ser. ¿Por qué no? Es algo simbólico, el que nos sirvamos los unos a los otros. El que, si usted ve que a su hermano le falta algo o le faltó tiempo en la mañana para terminar de ordenar, usted también ayúdele a ordenar, ¿por qué no? Aunque sea parte de lo que él hace, usted también ayude. ¿Por qué? Lavémonos los pies los unos con los otros. En Lucas 7:36, le advertí que íbamos a leer mucho la Biblia hoy día. Lucas 7:36. En pocas palabras, ¿cierto? Está en la casa de un fariseo, Jesús, con sus discípulos, y se sienta a la mesa, y lo curioso es que este fariseo no le lavó los pies a Jesús. Y antes, en ese tiempo, se acostumbraba a lavarle los pies a la visita, que era muy importante. De ahí viene el concepto. Entonces, cuando antes, en ese lugar, había mucho polvo, mucha arena, ¿cierto? No había mucho pasto como en estos lugares, gracias a Dios. Y ahí se acostumbraba a lavar los pies de las visitas o de las personas a las que llegaban a su casa. Entonces se lavaban los pies porque caminaban kilómetros, y se acostumbraba, era algo bueno, era algo agradable el poderle lavar los pies, o al menos pasarle algo para que se lavara los pies. Y por eso Jesús hace énfasis en esto. Dice: cuando vio el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Hablando de que la mujer le lavó los pies. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, y esto me parece impresionante, Jesús no lo escuchó porque el fariseo no dijo: si este fuera profeta, sabría quién la tocó. No lo dijo, solo lo pensó. Y Jesús miró su corazón y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50.
Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel al que se le perdonó más. Rectamente ha juzgado, dijo Jesús. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y esto muchas veces pasa en las iglesias, mi hermano. Muchas veces, al que poco se le ha perdonado, al que no ha hecho tanto mal, o que se considera bueno moralmente, muchas veces ama poco. Pero la persona que el Señor rescató del mundo, la persona que muchas veces anduvo borracha, drogada, cuando llegan al Evangelio y se dan cuenta de que una persona y un Dios los amó tanto que entregó su vida para salvarlos, es lo máximo, mi hermano. Y si usted no tiene esa convicción en su corazón, yo le pido, le insto a que le diga al Espíritu Santo, dame más amor por ti. Porque de esta es la forma correcta que debemos adorar al Señor, servir al Señor. Como esta mujer que dio todo, o la otra mujer que derramó perfume sobre su cabeza. Esa debe ser nuestra convicción, hermano. Esa debe ser nuestra convicción al servir en la alabanza, al servir en la prédica, al servir en el tema audiovisual, en el tema del aseo, del servicio, en lavar la loza, en preparar las cosas en el anexo, cuando se hace una actividad y usted llega a la hora, pues resulta que está todo listo. En la mañana con el fuego de las 2 estufas, en el anexo cuando está el fuego listo. Todo eso hagámoslo como para el Señor. Y cuando estemos afuera en el trabajo, también busquemos ser de excelencia en la universidad, en el colegio, donde usted quiera que esté. Porque muchas veces los incrédulos, las personas que están afuera, los gentiles, ven y observan lo que el cristiano hace. Ven y observan lo que usted está haciendo en su trabajo. Y después cuando usted se equivoca, mira, el cristianito, mira lo que hizo. No eras tan cristiano, mira cómo reaccionaste. O no eras tan cristiano, mira cómo dejaste eso. No trabajaste bien, no hiciste bien tu labor, tu trabajo. Busquemos hacer las cosas de excelencia. Busquemos hacer lo mejor, porque Él se merece lo mejor. Si nos mandan a hacer una tarea, por lo más pequeña que sea, hagámoslo bien, de excelencia. Porque el Señor eso es lo que quiere de nosotros. Porque de a poco se va a dar cuenta. Y si usted quiere servir, si el anhelo de usted es servir al Señor, va a empezar con algo poco quizás. Quizás con algo insignificante, quizás solo, no sé, limpiar o dar la bienvenida o tocar algo irrelevante que quizás no es de salvación, no es de vida o muerte. Pero si lo hacemos para el Señor, Él va a estar contento. Y eso es lo que Él busca en sus siervos. Amén. En Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Es lo que estábamos hablando. No esperemos que el hermano encargado haga tal cosa. No esperemos a que la pastora haga fuego en la mañana. No esperemos a que cualquier hermano que está encargado abra la puerta. No esperemos a que solo los pastores o los líderes estén en la puerta dándole la bienvenida a las visitas. Hagámoslo todo como para el Señor, hermano. Eso es lo que Dios quiere. El Señor busca siervos fieles que le sirvan en lo poco para luego ponerlos donde hay mucho.
Juan 13:14, y me quiero quedar con esto. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Quieres ser una persona bienaventurada? ¿Quieres ser una persona bienaventurada? Amén, ¿cierto? Amén. Yo quiero ser bienaventurado. Yo quiero que el Señor me mire con buenos ojos. Si puedo hacer algo, y esta debe ser su convicción, mi hermano, en esta mañana, si podemos hacer algo para el Señor, hagámoslo lo mejor que podamos hacer. Primera de Samuel 12:24, y con esto finalizo. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad, con todo vuestro corazón, pues considerar cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Si usted en esta mañana no ha entendido el por qué yo le dije que tenía que servir, quédese con esto. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho Él por nosotros. Si tiene que tener una convicción en esta mañana para servir, para hacer las cosas en la obra del Señor, para hacer algo en excelencia, este es el punto. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho Él por vosotros. El Señor es bueno, mi hermano. Delante estábamos cantando sobre la bondad de Dios, ¿cierto? Él en nuestra vida ha sido bueno, eso es lo que dice la letra. Y si no lo cantamos con la convicción, con el entendimiento, mi hermano, va a ser una letra vana. Pero si realmente estamos conscientes de que Él en nuestra vida ha sido tan bueno, tan misericordioso, que lo tiene usted aquí sentado en esta mañana, cuando podría haber estado en cualquier otro lugar. Y no crea que es una coincidencia, mi hermano. El Señor lo tiene aquí con un propósito y Él quiere hacer cosas con usted. Pero empecemos con cosas pequeñas. Si el Espíritu Santo le llama un vaso de agua, si el Espíritu Santo le dice, mueve esa silla un poquito más allá que se ve un poco chueca, quizá usted ve algo que es algo súper banal, pero en esas pequeñas cosas el Señor se fija, es obediente. Le dije algo súper pequeño, pero lo hizo. Cuando el Señor y el Espíritu Santo vea que usted hace caso, que usted obedece, Él lo va a ir poniendo en lugares de mayor responsabilidad. Recordemos que cuando son líderes, no son líderes para ser servidos, sino que todo lo contrario. El que mayor rango tiene en la iglesia, más sirve. Entonces esto es como una escala hacia abajo. Es una escala hacia abajo. Mientras más líder, profeta, apóstol, como dicen en Efesios, pastor, maestro, mientras más responsabilidad tiene usted, más sirve. Y así es, mi hermano. Mientras más responsabilidad tenemos, más servimos. Y así debe ser. Lavémonos los pies los unos a los otros. Busquemos servir los unos a los otros, porque eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor le agrada. Amén. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad, con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Amén. Que esa sea nuestra convicción en esta mañana. Él ha hecho todo por nosotros, por ende, yo voy a dar todo por Él. Cualquier cosa que el Señor pida, hermano, no dude, porque Él tiene su recompensa en los cielos. Amén. Póngase de pie, vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú, Señor, estás en nosotros. Estás con nosotros y en nosotros, dice tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Amado Espíritu Santo, quiero pedirte en esta mañana que si hay algo que nosotros podemos hacer, que si hay algo en lo que podemos servir, que tú nos muestres, Señor, que esa sea nuestra motivación, que tú nos muestres lo que tenemos que hacer en la iglesia. Si no sabemos en qué servir, si no sabemos cuál es nuestro don, muéstranos, Señor, para que esos dones perfeccionen, Señor, a la iglesia y ayuden también a la edificación de la iglesia, como dice el apóstol Pablo.
Los dones ayudan a la edificación de la iglesia. Por eso, Señor, queremos pedirte que repartas dones, Señor, como tú quieras, pero que nos des un oído, Señor, nos des un oído fino para poder escuchar tu voz cuando tú nos llames a hacer algo. Queremos ser siervos para tu gloria. Queremos, Señor, tener tu mente, porque teniendo tu mente, la mente de Cristo renovada, podremos entender cómo, con qué forma o con qué, Señor, con qué cosa podemos ayudar para servirte a ti, Señor, y servir en la iglesia. Gracias, Señor. Danos más hambre de ti para buscar. Y guíanos, Señor, a ser esos siervos que tú quieres, Señor. Esa persona que tú quieres a la medida y la estatura del varón perfecto que es Jesús. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Guíanos para que podamos saber dónde, Señor, servir, en qué área de la iglesia servir y hacerlo de todo corazón, porque es para ti, Señor. Gracias te damos en esta mañana y te bendecimos, Señor. Toda gloria y toda honra son para ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano.